Hay historias que nos recuerdan la fragilidad de la vida, pero también la fuerza inquebrantable del ser humano ante la tragedia. Tras el violento sismo del pasado 24 de junio, una familia experimentó momentos los más angustiosos de su vida, lidiando con el colapso de su hogar y también la desesperación por sobrevivir. De hecho, para compartir en primera persona cómo lograron salir adelante en medio de ese caos, hoy nos acompaña Alexandra García, ella es sobreviviente de esta fecha, ¿no?, que cambió la vida de muchos en un abrir y cerrar de ojos. Te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia para poder hablar también de esos milagros tras tanta tragedia que pudimos vivir. Bienvenida. Gracias. Bueno, contar un poco de tu historia de supervivencia, porque además entiendo que gracias a Dios toda tu familia logró salir de los escombros. En un edificio estaban en el piso 2, o sea, Correcto. recibieron el peso, toneladas de concreto encima de ustedes. Es así, estábamos, bueno, un día normal en casa y en cuestiones de segundo tuvimos que accionar. O sea, siento en este momento que Dios fue un instrumento y fue mi guía para poder hacer todo lo que hice de la manera más precisa sin perder un segundo, porque un segundo era vital. Recuerdo claramente que mi esposo se acercó hacia la sala donde yo estaba y me dice, Ale, está temblando. Y pues en ese momento esperé sentir yo el temblor para accionar. Inmediatamente llamé a mi hija que estaba en su cuarto y bueno, por cosas de la vida todos nos dirigimos hacia la puerta y recuerdo como en cámara lenta como yo con mi dedo pulgar e índice tomé la llave indicada. Y claro, en lo que intento colocarla dentro de la cerradura, y fue cuando el edificio tuvo ese movimiento izquierda, derecha, izquierda, que no nos tumba, pero sí fue difícil poder abrir la cerradura en ese momento. Volteo hacia la sala y ya todo se estaba poniendo negro, ya todo estaba cayendo. Y en ese momento, bueno, abrí la puerta y logré dar 2 pasos hacia el pasillo. Y bueno, en esos 2 pasos fue cuando todo cayó sobre nosotros. A ver, en el momento en el que todo cae, entiendo que sentiste esa fractura en tus vértebras, sentiste un peso en la columna, incluso hasta un sonido. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste en ese momento? Cuando logro dar esos 2 pasos y el ruido que es muy, o sea, es indescriptible, siento el peso del edificio, o sea, y en ese momento, o sea, incrédula digo, o sea, se está cayendo el edificio. Y estoy de repente en el piso y el peso del edificio cae sobre mi cabeza, colocando mi frente a nivel de las rodillas. Y en ese momento sentí las 3 vértebras sonar. Mi primer pensamiento en ese momento fue, bueno, voy a quedar paralítica, ¿no? Cuando ya todo el movimiento cesa, por supuesto, me doy cuenta de que estoy viva y con el temor de que el edificio fuese a colapsar completamente, decido despedirme de mi esposo y de mi hija porque yo tenía que decirles en ese momento que los amaba, porque sentí que iba a morir y les dije, hija, te amo, gordo, te amo, los amo, o sea, entré en un shock muy, muy fuerte y ahí es cuando mi hija me dice, mami, estoy aquí, mírame, y es la que me saca de ese shock donde me permite accionar. Ella fue mi guía en ese momento y me dice, mira, detrás de ti hay un espacio, tú por allí puedes salir y buscar ayuda. Ella estaba tapiada de la cintura hacia abajo y a mi esposo no lo veía, solamente lo escuchaba decir a lo lejos que estaba bien. Claro, cuando tú ves a tu hija atrapada de la cintura hacia abajo porque pudiste verla, tener Sí, contacto visual, ¿qué sentiste en ese momento? en ese momento, digamos, no piensas con claridad, pero ya al saber que ellos estaban vivos, o sea, y que ella fue mi guía en ese momento, o sea, yo siento que todos tuvimos un rol importante, ¿no? Mi esposo al avisarnos porque le suena la alarma, yo al abrir la puerta, ella al sacarme del estado de shock y hacerme reaccionar, volver, ella me dijo, mami, tú eres una mujer fuerte, tú eres una mujer valiente, tú siempre puedes, tú puedes sacarnos de acá. Entonces en ese momento sentí, por supuesto, vuelvo en sí y empiezo a quitar escombros porque tenía entre mis piernas y mi cuello un matero que estaba presionando mi cuello. De hecho, tuve como una semana y media con una línea, una costra que quedó como una soga. Y bueno, en ese momento comencé a quitar escombros. Bueno, por supuesto, todos los brazos súper comprometidos, heridas que por fuera van sanando y logro abrir por ese espacio, liberar todos los escombros y salir.
veo abajo, porque las escaleras eran, digamos, aéreas, no estaban totalmente cubiertas, y veo que hay vecinos abajo y empiezo a gritar y a decir que nos ayuden, que estamos acá. Pues nadie se atrevía a subir. Recuerdo un hombre que apareció de la nada, yo nunca lo había visto antes, y me dijo, tienes que salir, esto se va a caer, viene una réplica. Y yo decía, yo no puedo salir, yo tengo a mi hija y a mi esposo, ayúdame. Y ese hombre desapareció, no lo vi más. Bueno, como pude, bajé hacia planta baja, hacia la calle, gritando, pidiendo ayuda. Y bueno, gracias a Dios está Bruno, que es un vecino del edificio de enfrente, que digo que es nuestro héroe, y se lo agradezco y se lo agradeceré toda la vida. Y él subió a sacar a mi hija y a mi esposo, y él no se separó de ellos ni un segundo. ¿Pudiste conocer otras familias en el edificio? ¿De pronto corrieron con la misma suerte? ¿Cómo fue o si tienes información sobre eso? Sí, había en el piso 4 una señora con su hija. Ellas logran salir después de que cesa el terremoto, y cuando ellas bajan de piso 4 a 3 y se encuentran que el 2 está obstruido, donde estábamos nosotros, ellas se lanzan. Ellas se lanzaron desde el piso 3 y bueno, lamentablemente tuvieron heridas en miembros inferiores. La niña fue operada, pero bueno, esa fue su manera de salir. Claro, tú logras salir, buscas ayuda y en ese momento también, tras una larga batalla, porque sí ha sido así, logras rescatar a tu hija y a tu esposo con vida. Claro, Bruno es quien saca lana. Él saca lana después de una hora. Ella, bueno, tuvo esguince en su tobillo, muchas heridas en sus piernas. Y mi esposo sí estaba más comprometido porque él quedó totalmente tapeado. O sea, él no se veía, pero al salir a lana libera como un espacio donde él pudo poco a poco ir quitando sus escombros. Bruno lo ayudó hasta donde pudo, porque detrás de él, o sea, sobre sus gemelos estaba una columna y estaba la mayor parte de los escombros, y él solito tuvo que terminar de liberarse. Una de las cosas que él cuenta y se quiebra por completo fue cuando nuestro hijo, que no estaba en casa, él fue uno de los alumnos de 5º año que estaba ensayando el baile de graduación. Él llega a la casa y cuando él escucha que él nos llama, mamá, papá, o sea, un llamado aterrador, ese llamado fue el que él le recargó para poder liberarse, porque él quería que Bruno se fuera para él poder descansar. Y Bruno le decía, no me voy hasta que tú salgas. Y bueno, por eso es que te digo, todos tuvimos un rol para salvarnos entre nosotros como familia, ¿sabes? Porque finalmente Diego le da esa fuerza para él terminar de liberarse, y bueno, después lo sacaron entre varias personas. Me impresiona bastante el lazo entre un padre, una madre, un hijo. Creo que eso es algo prácticamente inexplicable. Pero otra de las cosas que también me llama mucho la atención es que al momento de ocurrir el sismo, desde la historia de ustedes, que bueno, su edificio se vino encima, incluso nosotros desde Caracas no entendimos la magnitud en el momento. Claro. Luego entendimos el desastre que había ocurrido en La Guaira. Luego de que ya entiendes la situación, pensar en que quizá un segundo o quizá alguna mínima cosa pudo haber cambiado completamente el resultado, o que el resultado pudo haber sido como el de tantas familias, por ejemplo, en La Guaira. ¿Cómo procesas eso? Lo cambia todo. Un segundo nos salva, porque de hecho Pancho, el perrito de nosotros, venía detrás de mi esposo y él no lo logró. Entonces pienso que o sea, Dios me utilizó como un instrumento para hacer las cosas de la manera más precisa y acertada. O sea, fue algo de segundos. Entonces siento que es una manera, al principio tenía temor de agradecer a Dios porque nosotros estábamos vivos, sabiendo que habían tantas personas que no. Pero bueno, finalmente tuve nunca perdí la fe, pero sí agradecer de que estamos vivos. Fuimos un milagro, o sea, fuimos un milagro porque las probabilidades eran muy altas de no haberlo logrado. Inclusive un rescatista de mascotas, luego nosotros estuvimos una semana hospitalizados, a mi esposo lo operan y no pudimos ir a tratar o a ver si nuestro perrito estaba vivo, y logramos ir con este rescatista y él me dice, mira, de verdad que ustedes son un milagro porque Pancho no lo logró. Y si ustedes hubiesen estado allí, pues lamentablemente no había manera de rescatarlos hasta demoler el edificio, porque el piso 3 quedó comprimiendo el piso 2, que era donde nosotros estábamos, por completo. O sea, ves el edificio y no lo logras a lo mejor entender cuando analizas bien la estructura. De hecho, me contacta un ingeniero porque es un caso atípico, ¿no? La manera como colapsó el edificio y no se derrumbó, porque él me explica que las bases estaban bastante sólidas. Claro, esto nos hace entender que ese segundo puede cambiar completamente la historia. De hecho, ¿piensas que esto cambia o va a cambiar la forma en cómo tú
ves la vida, en cómo tú te relacionas, por ejemplo, con tu familia? ¿Crees que esto genera o marca un antes y un después para ti? Totalmente, totalmente. O sea, es como te digo, o sea, son segundos de vida que tienes que valorarlo ahora. O sea, no puedes permitirte y siento que el agradecimiento, muchas personas me dicen, o sea, tienes un gran propósito de vida. Yo en este momento no te puedo decir cuál es mi propósito, pero sí siento que la bondad es el propósito que yo tengo. O sea, el agradecer a tantas personas que nos apoyaron y fueron nuestro soporte desde el primer día, personas conocidas, personas que no nos conocían, que estuvieron allí, o sea, me hace decir, o sea, porque me preguntaba, ¿por qué me ayudan? O sea, ¿por qué? Y es que es eso, o sea, es la bondad bueno, ser buenas personas para, no sabemos cuándo vamos a necesitar a alguien. Y desde ese momento veo que la gente me sonríe distinto, todo el mundo me dice Dios te bendiga sin saber. Entonces siento que eso hay que tenerlo para siempre. Claro, quizá antes nosotros no, o no nos percatábamos de esa sonrisa o de esa bendición que nos daba alguien y a partir de este punto empezamos a percibir esos pequeños detalles, ¿no? Mira, agradezco tomar un vaso de agua. Agradezco sentarme, agradezco levantarme, agradezco el plato de comida y entender de que nosotros como sobrevivientes no somos los únicos en nuestro país que necesita esa sonrisa, esa bendición. Recuerdo cuando nos dan de alta un voluntario que es bombero, rescatista de montaña, es enfermero, está estudiando medicina y después que terminamos la rehabilitación, pues yo le ofrezco una arepa pues para cenar y él se puso a llorar y yo le pregunto que por qué llora y él me dice, tú en este momento eres la que necesitas ayuda y tú me la estás brindando a mí. Entonces eso me hace entender de que no solamente los que estuvimos en La Guaira necesitamos esa palmada y ese agradecimiento. No, y que hemos sido de pronto como venezolanos golpeados Total. por el sismo, por muchas situaciones, por muchas dificultades, pero esto nos hace entender cómo esa esencia de nosotros como venezolanos sigue intacto, de lo que tanto se habla en Venezuela y en el mundo, ¿no? Esa solidaridad, esa amabilidad, esa alegría que identifica al venezolano, cómo lo viste, ¿no? En este momento, lo viste presente. Claro, es lo que te digo, desde el día uno, o sea, compañeros, amigos, familiares, conocidos, o sea, millones de mensajes. Yo estuve sin mi línea de teléfono una semana y cuando retomo los mensajes con mucho miedo, ¿no? Porque cada vez que abría un mensaje me enteraba de que eran personas menos. Entonces estuve un poco temorosa de enfrentar eso, ¿no? Siento que las pérdidas físicas supera por completo la pérdida material. O sea, yo perdí mi casa, perdí mi hogar, pero yo todavía no he concientizado eso porque mi dolor es más hacia los que no están. En La Guaira todos nos conocíamos, en La Guaira todos teníamos un lazo, somos generaciones que hemos crecido juntas y lo material en este momento no está en mí. O sea, es más el dolor por los que no están. ¿Perdiste gente cercana? Muchas, muchas. Muchas. O sea, yo no te puedo. El otro día yo estuve con mi mamá no por tener una estadística, sino por honrarlos y estuve mencionándolos uno a uno y yo llegué a contar más de 150 personas conocidas, amigas, familiares. Y es muy duro porque son familias enteras, muchos chamos con futuro, bebés, o sea, es de verdad muy duro. Muy duro. O sea, y agradecer de que nosotros estamos completos porque esa es una de las preguntas que nos hacemos cuando nos saludamos. ¿Cómo estás? ¿Están completos? O sea, esa pregunta es muy dura y lamentablemente la mayoría de las veces la respuesta es no. Claro, porque seguir adelante de pronto sin una parte importante de ti, algún familiar, un Mira, hijo, padres que del de pronto... salón de mi hijo fallecieron 4, del salón de mi hija fallecieron 5, amigos a su entorno. Y por supuesto ver a esas madres desgarradas que las hemos acompañado en misas, en oración, es algo que me hace por supuesto amar más a mis hijos, protegerlos más porque sé que sin ellos, o sea, sí se puede continuar porque hay madres y siempre me pregunto cómo una madre puede, pero yo siento que es lo más duro, de verdad, las madres que perdieron a sus hijos, tantos hijos y sus padres, o sea, familiares que están rotas y nosotros como personas vamos a estar rotas siempre, o sea, eso va a ser algo que va a estar ahí para toda la vida. Sí, es difícil encontrar de pronto lo bueno entre tanta tristeza, pero creo que historias como la tuya, que son milagros, ¿no? Ayudan un poco a ver luz entre la Total. oscuridad que ha sido. Muchísimas gracias por compartir
tu testimonio, por compartir este momento que sé que no es fácil de conversar, pero si pudieras dar algún último mensaje para las personas que ya sea perdieron un familiar o que están en situación, sí, en una situación bastante complicada. Mira, siento que, como te comentaba al principio, sobre un propósito de vida que es difícil tenerlo claro en este momento, pero el agradecimiento a Dios por habernos dado una segunda oportunidad. El hecho de, o sea, cuando algún miembro de mi familia se quiebra, yo le digo, si estamos aquí es por algo, o sea, esta segunda oportunidad es para hacer algo, o sea, algo positivo por los demás, por uno. Siento que somos todavía jóvenes para reconstruirnos, ¿no? Cuando te dicen lo material se recupera, no se recupera. Nosotros estamos aquí para reconstruirlo, para pues aportar todo de nosotros para levantarnos de nuevo. Nosotros hemos vivido dos tragedias, o sea, la tragedia del 99 que les tocó a mis padres reconstruirnos, ¿ok? Y de manera, es un ciclo un poco extraño, nos toca ahora reconstruirnos, ¿no? Se repite una historia. Y si mis padres pudieron, nosotros también vamos a poder. O sea, tenemos, como yo te digo, o sea, la mitad de la vida por delante y pues nada, o sea, todas las oportunidades que se presenten, no solamente recibir tú esa oportunidad, sino permitirle a otros a través de ti, ¿no? O sea, siento en este momento que puedo ser un instrumento para ayudar a otros. Hay personas que han necesitado y simplemente colocar una historia me ha permitido ayudar. O sea, estando hospitalizada no podía hacer nada, pero sin embargo, ahora a través de esas personas que han querido ayudarme, he podido ayudar a otras personas. Muchísimas gracias por tus Gracias palabras. a Creo que ti. es una forma muy esperanzadora, de hecho, de terminar esta entrevista. A ustedes también que continúen conectados a través de las redes sociales, @latisanesqb, @globovisión. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.